Para serles honestos, habíamos preparado algo que digamos, era lo oficial a nivel Europa, que íbamos a transmitir en todas las visitas que, tanto las que estoy haciendo yo como las que harán otros compañeros. Pero tengo una semana en Estocolmo, he visto cosas que me han entusiasmado bastante y creo que para provecho de todos podíamos ahondar un poco más y viendo esta ciudad tan llena de innovación, tan llena de propuestas interesantes, creo que lo más justo hacerlo desde aquí sería hacerle un pequeño giro al discurso y al contenido del material y apostar por un poco más. Ya iremos viendo si es posible y si da el resultado que yo espero, pero bueno, un poco más. La pregunta que se nos hace normalmente, ¿no? Y a todos, y que la recibirán ustedes, la recibimos nosotros que de alguna forma somos un poco más la cara visible del movimiento, es ¿qué es nuevas ideas, ¿no? A lo primero que nos enfrentamos normalmente es a la crítica dura, ¿no? A la crítica que no espera una respuesta de parte nuestra, sino que espera que abramos la boca para decir no, siempre. Y esto es totalmente normal, porque en nuestro caso, de verdad que estamos apostando por una innovación entre lo tecnológico y lo social, que es difícil de describir cuando una persona no está totalmente abierta a recibir por lo menos la información que estamos tratando de transmitir. Y aparte, que se tienda siempre a lo que definen o pretenden definir como lo concreto, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo porque nosotros siempre solemos usar analogías para ir abriendo espacio entre el imaginario de lo que queremos hacer, de alguna forma, ¿no? Y yo creo que también lo que ustedes quieren hacer y lo que ven en los grupos. Bueno, Nayib siempre habla como de Kodak y estas cosas, ¿no? Para hacer una referencia a las analogías. Yo creo que la analogía más precisa es incluso la de Netflix, ¿no? A mí me parece que es una muy interesante porque estamos hablando de democracia en todo momento, ¿no? Netflix, para que ustedes, los que vivimos en Europa sobre todo, que lo usamos mucho, entienden, se produce una temporada y el productor valora a partir de las puntuaciones que hacen las personas acerca de qué tan alto o qué tan bajo es la aceptación de quien ha visto la serie, y entonces se piensa en la posibilidad de invertir millones de dólares en producir una segunda temporada o no. Siempre todas las series de Netflix parten con una temporada piloto y luego se va valorando si se produce la siguiente temporada o no. Si esto fuera al concepto anterior, al poco convencional, el productor le diría a la persona que trae el guión, bueno, pero ¿cuántas temporadas son? Y si este le dice una y vemos qué tal nos votan, le diría, no, esto no es concreto. Esto no es nada concreto, no me traes nada sólido, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores de esta serie? ¿Cuáles son...? ¿Ya? O sea, si lo queremos enmarcar en la conceptualización antigua, no serviría. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que con la revolución tecnológica que vivimos, que al final todo va de eso de alguna manera, las personas tienen el derecho, el voz y el voto ahora más que nunca. O sea, hay una verdadera democracia real, tan democrático que puedes decidir hasta en la industria del entretenimiento directamente. Con un simple entrar y decir esto me gusta, esto no me gusta, tú estás decidiendo a dónde se van a invertir millones de dólares en la producción de una serie o no producción de una serie. Esto puede parecer superficial, pero no es tan simple, porque si partimos al nivel educativo o cultural, antes teníamos la televisión que nos mostraba exactamente lo que ella quería, un entretenimiento que podía ser más burdo o más conveniente para algunos, y ahora no. Ahora nosotros tenemos el poder de decidir sobre esto. Tenemos el poder de decidir, esto me aporta más a mi calidad de vida, a mi desarrollo intelectual, a mi desarrollo cultural, y por lo tanto le doy un valor mayor. O no, no me interesa verlo, paso de largo y ya está. Y eso en el fondo es democracia. ¿Qué hace de alguna manera Nuevas Ideas? Lee este mapa y entiende que hay esto desarrollado ya por medio de les decía, de la industria del entretenimiento, como para usar uno de los tantos campos en los que se está haciendo, pero que también puede ser llevado al terreno de los movimientos sociales, ¿ya? Nuevas Ideas de alguna forma también va creándose por temporadas y también por fracciones. Nuevas Ideas Europa ha tenido su momento también en el que vivimos etapas mayores o menores y ahora nos encontramos seguramente en una mucho más madura, ¿no? Es como yo diría que es como la temporada 2, el ciclo de conversatorios que estoy iniciando yo inicia otra temporada en la que nosotros ya nos hemos podido ver en persona, en la que nosotros podemos intercambiar información, en la que Patricia y yo y otras personas nos hemos acercado mucho, cuando antes éramos un contacto en WhatsApp que entrábamos a ver la imagen y decíamos quién es este. Ahora tenemos rostro, cara, somos un músculo social de salvadoreños alrededor de Europa. Es decir, lo estamos consiguiendo.
Que si no teníamos muy claro hacia dónde iba esto, honestamente, no. Y honestamente tampoco nos preocupaba. Sabíamos cuál era el objetivo y entendíamos que podíamos lograrlo con los mecanismos que existían de alguna manera. ¿Y cuál era esa manera? Apegándonos a lo que nosotros sabíamos que iba a pasar, que era la participación democrática. Cuando alguien nos decía, ¿cuál es su ideología? Pero es que tienen que tener ideología, ¿cómo puede ser que no sé qué? Nosotros hacíamos un juego de palabras y decíamos, somos un movimiento posideológico, ¿no? Es decir, ya estamos más allá de las ideologías. No, porque todo tiene que tener ideología y en cuanto hacen algo, la ideología es vital y etcétera, etcétera. Y no, o sea, incluso en los sistemas educativos, aquí a la par tenemos a Finlandia, se están modificando. O sea, la sociedad entera está cambiando y está girando hacia algo. Y puede ser o más abierto a ese cambio o más cerrado. Solo tienes dos posibilidades, pero detenerlo no lo vas a detener. Y tenemos dentro de esas dos posibilidades, como sociedad salvadoreña y diáspora internacional, tenemos dos posibilidades. Si lo aceptamos, es posible que le saquemos ventaja. Si lo negamos, nos volvemos a quedar rezagados. Es tan simple. No puedes decidir tú si el sol sale o se pone. Eso va a pasar. Y tienes la posibilidad de entenderlo, asumirlo y afrontarlo como tal el reto, desde la perspectiva intelectual, desde la perspectiva seguramente académica también, desde la perspectiva social, o negarlo. Y es a mi juicio lo que pasa con, por ejemplo, la derecha salvadoreña, ¿no? Es como mi más característica crítica hacia ellos. Pero esto tiene una connotación muy especial. Y es que a ellos no les conviene este cambio. Porque este cambio en el que la democratización se lleva al extremo no permite superioridades a priori ni establecidas, ¿ya? Tu opinión es igual que mi opinión, ¿sí? Tú pones un tweet y es igual que mi tweet. Tú tienes las mismas reglas, 280 caracteres, ¿sí? La red social te permite 280 caracteres. Tú tienes la posibilidad de estructurar tu idea y sintetizarla y mandar un mensaje a un público infinito, ¿ya? Antes tú no tenías esa posibilidad. Si yo había estudiado en una de las mejores universidades de El Salvador y si venía de una familia con posibilidades económicas y aparte tenía lazos con los medios de comunicación, aunque tu opinión fuera mejor que la mía, la que iban a publicar era la tuya. Y esa opinión se iba a imponer, ¿ya? Ahora no es así. Y lo estamos viendo en las redes nosotros, en la sociedad. Y esa democratización, esa horizontalidad, que es de la que nosotros hablamos desde el inicio, es poco conveniente para ciertos sectores, que evidentemente reaccionan de forma alérgica a esto, ¿ya? Y son muy agresivos, o sea, realmente, bueno, no sé si quienes están al tanto de lo que sucede en las redes sociales, pero es que últimamente el nivel de agresividad es casi brutal, ¿no? Digamos, con nosotros no podemos decir amarillo porque etcétera, etcétera. Y es la intención de generar ruido ante la inconformidad de que se escuchen otras voces. Porque nosotros no necesariamente hacemos eso, nosotros le respetamos. O sea, por lo menos mi postura personal siempre ha sido el respeto. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que exponer? A ver, venga, dime algo. No me parece sustancial. Yo pasé un mes entero diciendo a las personas de derecha, díganme, ¿qué es lo que ustedes personalmente, porque eso no tiene que ver con el movimiento, pero personalmente, qué es lo que tanto detestan de Nayib Bukele? Venga, hagamos el ejercicio. Escríbanme, pónganme sus argumentos. ¿Qué es lo que detestan de Nayib Bukele? Que es prepotente. Bueno, eso son cuestiones personales. ¿Tú has hablado con Nayib Bukele alguna vez? Les preguntaba yo. No. Entonces lo estás analizando por lo que dice la prensa gráfica. A quien le conviene, evidentemente, mostrar una imagen prepotente de Nayib Bukele. No, pero es prepotente. Porque he hablado con él y no me parece una persona prepotente. Esa es mi opinión. ¿Tú en qué basas tu opinión para decir esto? Porque es prepotente y porque ya está. Es un arrogante, es un malcriado, es un no sé qué. Luego tú analizas discurso por discurso de Nayib, en donde él habla de que todos debemos de participar, en el que él no es el dueño del movimiento, en el que el movimiento trasciende a él, y lo que escuchas es de las otras personas, es un movimiento centralista, que está basado en una persona. Nayib llega a Madrid y dice, cada vez me gusta menos que el movimiento se centre en mí, hay que expandirlo y que trascienda a mí, esto debe ser algo social, yo no voy a formar parte de la dirigencia del partido, pero eso no son capaces de escucharlo. No son capaces de escucharlo, porque a pesar de que hay mucha comunicación, seleccionan directamente lo que quieren escuchar y hacen oídos sordos a todos los demás, ¿ya? Porque es la conveniencia de lo que necesitan creer o no. El contenido no importa, ni el fondo importa. Importa mantenerlo, eso que nosotros llamamos status quo, ¿sí? Si ellos pierden esto,
sus privilegios naturales y que los creen asumidos como tal, o si hay algo que los amenaza, les hace una reacción alérgica de inmediato. O sea, el hecho de que todos tengamos estas posibilidades al mismo nivel no es algo que les termine es algo que les incomoda demasiado, ¿ya? Y entonces son las reacciones que yo digo bastante agresivas. Y en el fondo tú puedes decir, que es lo que nosotros siempre vivimos discutiendo, ¿no? Estamos hablando de redes sociales, entonces estamos hablando de un movimiento de redes sociales, o estamos hablando de un movimiento de Twitter, o estamos hablando de un movimiento de Facebook. No, estamos hablando de un movimiento social, porque la sociedad cambió y la sociedad tiene extractos de ella misma, y los extractos se van viendo reflejados en las redes sociales, porque detrás incluso de cada troll que amenaza de muerte a alguien hay una persona que escribió esto, ¿ya? O sea, detrás incluso de estas personas que pasan horas y horas y horas dedicándole tiempo a generar e imponer su opinión, hay una persona real que necesita y tiene la necesidad honesta de imponer su opinión, de insultar, de esconderse tal vez, no lo pueden hacer desde la vida pública, desde dar su rostro, porque eso está peor, pero hay gente que lo quiere hacer, y eso es lo que hay en nuestra sociedad salvadoreña. No es que esa sea una realidad virtual y ajena a la sociedad salvadoreña, no, esa es la realidad salvadoreña, reflejada en una plataforma digital que nos permite acceder a esa, ¿ya? Porque tú antes estabas sentado con tu compañero de trabajo y tal vez no sabías qué pensaba. Ahora tal vez no lo asocies con él, pero sabes que hay alguien que piensa que lo correcto es silenciar a Nayib Bukele para que ojalá venga Dawison y etcétera, etcétera, puedan volver los escuadrones de la muerte, como nos dicen, y que si no, no estaríamos nosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que piensan las personas a la par tuya, y tú tienes que situarte en medio de eso, ¿ya? O sea, es decir, esto existe realmente en la sociedad salvadoreña, no es algo virtual ni digital, esto existe. Y entre esa jungla que nosotros decimos de alguna forma, también se posicionan ideas en otro sentido, ¿no? Volviendo al punto central, decía, ¿no? La pregunta la pregunta más recurrente en torno al movimiento es ¿qué es nuevas ideas? Y poco a poco van viendo cómo se acerca a la semántica de lo que nosotros queríamos realmente, ¿no? Nuevo, decíamos, porque entendíamos que estaban sucediendo cosas, que incluso nosotros no las provocábamos, sino que simplemente las podíamos entender, ¿ya? Hablamos de una revolución en otras dimensiones, por completo, ¿sí? Y no es que nosotros la provoquemos, es que el mundo va girando, es que hay un engranaje que nos supera por completo a nosotros, ¿sí? Y que tenemos, como les decía, dos posibilidades: o la entendemos y a partir de entenderla le sacamos el máximo provecho para que eso se convierta en beneficio para el país, o la negamos y tapamos el sol con un dedo porque no nos conviene, como a mi juicio pretende hacer en este momento la derecha salvadoreña. Y lo ven, o sea, siguen valiéndose de sus medios tradicionales y sacan una noticia en la prensa gráfica. Si es que ya nadie le crea a la prensa gráfica, ya nadie le crea a la prensa gráfica. Aunque ellos se nieguen rotundamente a aceptar esta realidad, nadie les cree. La opinión está absolutamente democratizada. Y así es. Una idea de una persona puede valer más que 50.000 ejemplares de la prensa gráfica. Ya no sirve. Siguen empecinándose en usar estos medios tradicionales o en salir en la opinión diciendo algo en TCS que solo va a generar memes, porque esa es la traducción de las personas se están burlando constantemente de esto, ¿ya? Es lo que nosotros llevamos siempre de alguna manera por dentro, pero ahora está canalizado y concretado a una plataforma digital que nos mantiene conectados a todos. Esa es la novedad, eso es lo nuevo, no lo inventamos nosotros, pero queremos entenderlo, queremos saber cómo funciona desde hace mucho tiempo, porque esto empezó, la raíz de esto viene desde hace 10 años, por lo menos alrededor del movimiento. Y luego el tema de ideas, que sí, realmente es ahí el dilema central. Podrán decir que no, podrán decir es que no hay ninguna nueva idea. ¿Qué quieres que te diga? Un color no lo vamos a inventar, los colores ya están ahí. Un número no lo vamos a inventar, los números ya están ahí. Pero para mí el hecho de que cualquier salvadoreño sea libre y que cualquier idea sea tomada en cuenta, ya es novedad, porque no es la sociedad que conocemos, ¿ya? Ya el hecho de decir, vamos a transformar el centro de San Salvador porque el bien público, como bien lo sabemos nosotros en estos países del primer mundo, debe de estar al mismo nivel y a la misma altura que cualquier centro comercial privado a donde la gente va a pagar algo y que debe de tener en todos los sentidos el mismo estándar, eso es novedoso. En nuestro país es absolutamente novedoso, es algo que por años nadie ha hecho, ¿sí? Y que está ahí, y que la gente lo puede ver, y que no, como decía, eso no es virtual, eso es real, esa es la traducción, porque ya un filósofo al que me gusta mucho, Byung-Chul Han,
analiza eso, cómo de lo real pasa a lo digital y de lo digital se vuelve real nuevamente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Ese idioma es el que estamos hablando. De eso es de lo que se trata realmente esto. Claro, venir a Suecia y hablarlo seguramente con funcionarios del gobierno o con quien sea o con los movimientos sociales será más fácil que no lo entiendan. En El Salvador estamos todavía... Hay gente que lo entiende de forma natural y que se suma al movimiento y que dice esto es lo correcto, y hay gente, como decía, a la que no le conviene entenderlo. ¿Sí? ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Por qué la izquierda perdió tanta fuerza? Porque se pasó negando mucho tiempo, con la izquierda FMLN en concreto, porque se pasó negando todo el tiempo esta realidad. Primero dijeron, no, son troles. No son troles, son personas reales. Detrás de cada una de esas opiniones hay personas y no las puedes suprimir. No puedes negarte que existan. Como no podemos negarnos a que existan aquí las múltiples opiniones. Existen, ya está, se acabó. La sociedad es así ahora, real, y en la era digital también, es así. Tú puedes obviarla, pero la opinión está ahí. No puedes hacer otra cosa. Por eso nosotros no expulsamos gente del movimiento, aunque sea una cosa súper difícil de tolerar. Ya han habido casos en los que todos decimos, este debería estar expulsado. No lo expulsamos. Porque puedes obviarla, pero no desaparecerla, esa opinión. Esa persona estará ahí y saldrá a las redes y dirá algo. Y si hay otras personas que le apoyen porque saben que tú estás haciendo esto, entonces tienes un problema. Porque volvemos al punto, es absolutamente democrático y en tiempo real, constantemente. ¿Ya? Hay otro dilema que es bien interesante de analizar, y es el tema de las noticias que se generan por medios digitales y las noticias que se generan por los medios oficiales, digamos los que ellos llaman medios oficiales. Y es que viven diciendo, ¿no?, que las noticias de medios digitales son fake news, ¿no? El famoso concepto del fake news. Como si la prensa gráfica no llevara 100 años de ser fake news. La diferencia es que ellos hacían en medios impresos y ahora se hacen en medios digitales. ¿Estoy diciendo con eso que si hay mucho fake news en los medios digitales? Sí, sí los hay. Definitivamente sí los hay. Y aparentemente algunos son hasta cercanos al movimiento, posiblemente. Sí, posiblemente. No es ningún problema. O sea, es decir, no los estamos generando nosotros. Hay gente que se sube a una página y no tiene ningún concepto de periodismo y dice, esta es mi opinión, y la gente lo empieza a compartir. ¿Por qué entonces la gente lee una y por qué no otra? Poniéndolas las dos al mismo nivel, porque ambas son fake news. Ambas tienen un tinte de opinión de esto y lo otro. Porque la gente, en el fondo, entiende que esta opinión, aunque sea sesgada, es favorable. Y ambos lo hacen. Ambos bandos lo hacen. O sea, la derecha no cree, aunque lea la prensa gráfica, todo lo que dice la prensa gráfica. O sea, es que es imposible que lo crean. Es evidentemente irracional creer lo que dice la prensa gráfica. Pero le conviene. Porque en torno a esa opinión quieren construir la sociedad. Y hay otra corriente que dice, no la vamos a construir en torno a esto. Vamos a generar otras alternativas. Yo ya desearía que todos los medios digitales tuvieran el formato más tradicional de periodismo y que tuvieran rigor periodístico. Yo personalmente lo desearía, ¿sabes? Pero nuestra sociedad todavía no está preparada para llegar a la independencia de periodismo independiente por completo. Y lo vemos cuando pasan cosas como periódicos que nosotros de alguna forma, bueno, algunas personas más, algunas menos, les tienen cierto respeto, como la publicación del Faro, donde tú ves, ahí Bukele pacta con pandillas, entras y no encuentras nada relacionado a eso, y las únicas dos fuentes citadas son expandilleros anónimos o pandilleros anónimos. ¿Es o no una forma de generar opinión esta? Es una forma de generar opinión. Y ahora nosotros tenemos que combatir en este gran mundo, en este gran mar de redes sociales, con gente que da por hecho de que Nayib pacta con pandillas, cuando no hay ningún dato que relacione esto directamente. Pero ya es una verdad. Es la era de la posverdad. Ya está ahí, ya se instauró una idea. Nosotros no necesariamente, bueno, como movimiento lo digo, ¿no? No necesariamente, yo creería, esta es mi opinión personal, debemos de jugar al ritmo de mentiras o desmentir cosas. Yo creo cada vez más en el trabajo real, en el trabajo de cercanía, en el trabajo de proximidad, en el de los grupos. Como decía, en esta relación que hay realidad, era digital, realidad. Yo creo que ya pasamos por un momento en el que fue mucho más digital y que nos debemos de enfrascar muchísimo más en la parte real, ahora mismo, ¿no?
Lo vimos también con el tema de las firmas. Nadie se esperó que salieran 200.000 personas. Esa fue una muestra real que venía de un momento digital. Todo se movió por medio de las redes. No se invirtió ni un peso en otras cosas. No se pegaron afiches, no se pusieron espectaculares, no se dio nada. En 3 días la gente fue capaz de organizarse así, de autogestionarse. Yo creería que ahora, por ejemplo, en Europa, también vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que tomar muchísimo más... vamos a movernos más dentro del mundo, dentro de la realidad tradicional que conocemos, digamos, ¿no? Y es porque, como muchos sabrán, vamos hacia un encuentro en la ciudad de Milán, que ya el encuentro que se hizo en Madrid fue bastante exitoso, porque trabajó mucha gente alrededor de él, porque tuvo un alcance increíble, porque ya hablaremos también sobre qué papel está jugando Europa dentro de este gran dominó y ajedrez extraño, y porque esta otra experiencia que queremos replicar tendrá un mensaje muchísimo más potente. Pensamos que pueden llegar entre 3.000 y 4.000 personas, y que no se trata de un tema de números, sino que se trata de un tema de apoyos. El mensaje que nosotros queremos mandar es que los salvadoreños en Europa estamos tan comprometidos y tan compenetrados en que el país salga adelante como cualquier salvadoreño adentro del Salvador. Y también queremos entender y explicar por qué es que está pasando esto, desde una lógica del apoyo sentimental y moral hacia nuestros compatriotas, que es al final lo que nosotros queremos. Nayib lo decía en Madrid: si algo nos une, si algo nos está acercando a unos con otros, ese deseo... Pasen en vivo. Si algo nos está acercando y uniendo a unos con otros, es ese deseo auténtico y real que tenemos porque el país salga adelante. Y ya decía yo, ese es el objetivo final. Todos los medios que estamos utilizando, todas estas temporadas que se están escribiendo, todos estos guiones que se están armando para poder lograr ese objetivo, para poder conseguir ese objetivo, son parte del desarrollo de nuevas ideas. Nada más para ir cerrando un poco, porque seguramente habrá muchos temas más que surgirán a través de las preguntas. Yo creo que Nuevas Ideas, mi opinión personal, es en construcción, es eternamente ING, como sería el verbo en inglés, ¿no? O sea, es una conjugación hacia lo que se está haciendo todavía. Y personalmente creo que no debería de perder esa esencia en movimiento. Yo creo que no debería de cerrar ciclos y encriptarse en esos ciclos, porque es lo que le pasa a los movimientos sociales, y entonces empiezan a perder el músculo real, empiezan a desconectarse con la realidad de la población, porque la población va evolucionando, y en este momento se va evolucionando a demasiada velocidad, ¿ya? Nosotros no podríamos, a mi juicio, y eso es algo que tenemos que discutir entre todos me refiero a Estocolmo, a Suecia, a Europa, a Nuevas Ideas, ¿no? Y a la sociedad salvadoreña, claro, ¿sí? Saber hasta dónde y con qué constancia queremos hacer nuestros propios cambios, ¿sí? Ahora funcionamos de una manera, porque les voy a poner un ejemplo para hablar de lo concreto, pero ir cerrando. Nuevas Ideas hasta aquí llegó trabajando por ciudades. El máximo núcleo eran las ciudades, digamos, ¿no? O los referentes de grupo, porque como somos un movimiento horizontal, no tenemos una jerarquía establecida, decidimos que esa era la estrategia. Posiblemente ahora pasemos al trabajo por colectivos. ¿Por qué? Porque entendimos que los ejes temáticos pueden ser más valiosos que los ejes de ciudad, porque los ejes, cuando tocábamos temáticas de ciudad coincidían demasiado y se repetían. Sí, elaboramos un documento que quisimos presentar en el encuentro en Madrid, y lo que vimos fue que una ciudad y la otra decían lo mismo. Entonces dijimos, si cambiamos y mejor trabajamos por ejes temáticos y colectivos, por llamarlo de alguna forma, al día siguiente, ¿saben? O sea, en un año, no tenemos que hacer revisión de estatutos y mandarlos a no sé dónde, sino empezar a compartir entre nosotros, y esa gran amalgama de ideas, revisarla entre nosotros, a ver si nos une ese mismo objetivo, si da mejores resultados, me refiero, ¿no? Y decimos, si empezamos a trabajar en ejes temáticos, por ejemplo, infancia y adolescencia, ¿a quién de los que están aquí le gustaría integrarse a un grupo de infancia y adolescencia a nivel Europa? Ya, se integra. ¿Quiénes de los que están aquí le gustaría, por ejemplo, trabajar el tema de cultura y deporte a nivel Europa? ¿Cómo estamos los salvadoreños en esos temas? ¿Ya? ¿Quiénes les gustaría trabajar el tema salud, por ejemplo, que decíamos la vez pasada? ¿Sí? Y aportar y decir, revisar qué se puede hacer en ese tema en Europa, con los salvadoreños para Europa, y los salvadoreños en Europa, qué podemos aportar para los salvadoreños en El Salvador. ¿Ya? Pero esta temporada no la teníamos escrita hace 6 meses. No nos pueden pedir que tengamos algo concreto y el plan entero desarrollado de hacia dónde vamos a llegar, porque vamos construyendo en el camino. Esa es la verdad de Nuevas Ideas.
Y lo nuevo es así. Es que si no, no sería nuevo. Si yo saco un manual escrito en 1990 de cómo vamos a hacer todas las cosas, no es nuevo. Ya lo inventó alguien. Por cajón la definición nos contradeciría. Nosotros sí lo vamos intentando hacer así de alguna manera. En ese sentido, un poco no tener vértigo. Ustedes seguramente, como les digo, integrados a una sociedad sueca, les parece esto hasta natural en algún punto, ¿no? En El Salvador sí tenemos ciertas crisis de concepción ante esto que estamos hablando, ¿no? Porque la gente se pierde un poco y la aceleración con la que se van haciendo las cosas dificulta también que se abra la mente por completo a esta, lo decimos de una manera de broma, a esta epifanía, ¿no? Y así hay gente a la que le va a costar y hay gente a la que no le conviene entenderlo. Porque en cuanto te abras a lo nuevo, tus intereses que cuidaste tanto durante tanto tiempo puede ser que ya no tengan garantía de seguir así, ¿no? Eso es normal que genere cierta angustia y es normal también que genere cierta agresividad, pero no estamos a favor de que alguien pierda lo que tiene, no se trata de eso, se trata de que si los otros pueden tener también sin excluir a nadie, y para eso tenemos que abrirnos a otras posibilidades, se tendrán que abrirse otras posibilidades, porque si el país entero está quedando excluido, algo anda mal en la distribución social que hemos hecho, algo anda mal de raíz en la configuración del país. Y si estas herramientas, y si este movimiento, y si esta energía, esta ola, como quieran llamarle, puede traernos ese beneficio de alguna manera, o convertirse en ese beneficio de alguna manera, le apostaremos. En resumen, Nuevas Ideas sabe que es nuclearmente, es decir, localmente, ahora mismo. Antes de, para mí, preguntar, como la misma premisa de, antes de saber qué te puede dar el país a ti, tienes que saber estar dispuesto a saber qué le das tú al país. Lo mismo pasa con Nuevas Ideas. Antes de decir qué es Nuevas Ideas, deberíamos nosotros de estar proponiendo en pequeños círculos, en pequeñas conversaciones, en pequeños coloquios, o como lo quieran llamar, locales, así como este, cómo vemos nosotros Nuevas Ideas. Es una página en blanco, en muchos sentidos, y luego la vamos construyendo, todos. En la medida en la que la vayamos construyendo más participativamente, que es lo que realmente nos interesa, creemos que el resultado será mejor. No por mejor o peor, sino porque más personas habrán participado. Y ese es el rango realmente en el que queremos medir el movimiento. Porque como he dicho antes, somos absolutamente democracia participativa y horizontalidad. Por lo menos así lo queremos hacer. Yo creo que me quedo hasta acá en la primera parte. Y si quieres pasamos a algunas preguntas. Sí, bueno, antes de continuar,